Porque Otto se conecta con las historias. ¿Por qué me conecto con las historias? Buena pregunta. Esa la sacaste de bajo la manga. Te doy la bienvenida, Otto, a Héroes Digitales, un proyecto en el cual buscamos inspirar a las personas que se puedan conectar con nosotros y llevarlos a tomar acción en sus proyectos. Otto es fundador y CEO del grupo Mantra, ¿sí? Un empresario, un emprendedor y hoy licenciatario de marcas tan emblemáticas como son Disney, Marvel, Star Wars, Netflix, Mattel, Sony, Fox, Microsoft, Snoopy, y él se especializa en negocios mediante la adquisición de licencias de marcas. Y creo que es importante comenzar desde ahí, ¿no? Porque Otto se conecta con las historias. Yo creo que de una u otra manera nosotros siempre aprendemos más con las historias que con la teoría. Ojo, la teoría es importante, los números son importantes, pero las historias de una u otra manera te conectan, que permiten que se hagan esos cambios que son necesarios, porque te dan de una vez el reason why, sí, la razón de ser de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Okay? Y las historias no son solamente hacia las personas que están, digamos, externas, terceros que te escuchan, sino incluso la historia que tú te cuentas, tu narrativa interna es importante porque te permite levantarte todos los días y hacer lo que tengas que hacer, porque lo tienes dentro de tu propia historia, dentro de lo que quieres lograr. Y en los momentos en que te caes, que siempre serán muchos, esas mismas historias que te cuentas son las que te hacen levantar y seguir adelante. Por eso me conecto con las historias. Ser consciente, ¿no? Ser consciente de qué te estás contando de ti mismo. Creo que eso es bien importante. El mundo, desde que es mundo, siempre se está contando historias, leyendas, mitos, y digamos que eso está en el inconsciente colectivo de todas las personas. Y en muchas ocasiones estas historias, sea de un superhéroe, sea de un personaje animado que sea muy tierno o que más te guste, siempre de una u otra manera está contando esas historias que ya van dentro de ti. No es algo nuevo, solamente que son reinterpretadas y contadas de otra forma. Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Star Wars, que es muy emblemático porque Star Wars fue la primera película que utilizó el viaje del héroe de Joseph Campbell, un psicólogo en su momento muy, muy importante con el tema del monomito. Lo que traía como tesis era bueno, que todas las historias tienen como un esquema y que es ese viaje del héroe, desde que es una persona ordinaria, normal, hasta que pasa algún evento inesperado que te hace tomar una acción, el momento en que el héroe dice que no va a participar en esa acción, que es la negación, después pasa ese umbral, y después que pasa ese umbral consigue un maestro, se enfrenta a sus primeras derrotas, se vuelve a levantar y después finalmente la gran conclusión que lo pone como el gran dragón, que es digamos, esa guerra final, esa victoria final que tiene que lograr, y después completa el círculo cuando vuelve a casa a enseñar las lecciones aprendidas. Entonces, cuando vemos las películas de Star Wars, siguieron exactamente todo el esquema y después de allí, digamos que la industria del entretenimiento lo colocó como un estándar a raíz del éxito que tuvo George Lucas en Star Wars, en la utilización del monomito que lo traía ya Joseph Campbell. Entonces creo que de las historias tenemos mucho que contar. Dentro de Historia de Otto Cadena y antes de Grupo Mantra, ¿cómo fue el mundo ordinario y cuándo llegó ese llamado? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo del camino que hoy transitas? Mira, mi recuerdo más antiguo fue cuando en una crisis económica del país, yo nací en Venezuela, creo que fue como en los años 80, la verdad no recuerdo muy bien, era muy niño, hubo una crisis económica también en mi familia. ¿Okay? Y en ese momento, mi padre era el único sostén de la familia, mi papá es bioquímico, científico, investigador, y mi mamá en ese momento, digamos que estaba dedicado al cuidado de la casa y de nosotros que somos tres hermanos. Y recuerdo muy bien que en ese momento, no sé, dejaron de pagarle a los profesores que estaban, digamos,
a nivel universitario, pero en la parte pública. Y fueron unos meses muy duros, de los cuales esos meses yo los recuerdo, digamos, porque no teníamos la misma variedad de comida que teníamos normalmente, sino que más bien nuestra comida en aquel momento era lo que tenía la tienda del barrio, que siempre tiene, digamos, una variedad muy escasa, no es como un supermercado. Y entonces en ese momento recuerdo que era arroz, latas de sardina, papaya, creo que había huevos, no era una gran variedad. ¿Por qué lo recuerdo? Porque yo después de eso duré como 20 a 25 años sin volverlo a comer. Entonces, de tanto que lo comí durante muchos meses seguido una y otra vez. Por eso es que los recuerdo muy bien. Recientemente yo creo que ya los he vuelto a comer todos de nuevo. Avena también era uno, algo que me recuerdo. Pero algo que me marcó muchísimo en ese momento fue que mi papá siempre nos decía, tienes que ser empresario. Y ojo que mi papá no era empresario. Mi papá era científico, profesor, digamos que tenías uno que otro negocio por fuera como cualquier persona que hace cualquier negocio para conseguir ingresos extra, pero no estaba dedicado en 100% a ser empresario. Y en ese momento me marcó tanto porque él me decía, mis amigos, los que son empresarios en esta crisis están muy bien y nosotros estamos jodidos. Con esas mismas palabras. Juan, yo no quiero que tú seas empleado de nadie y mucho menos empleado del Estado. Porque en ese momento, universidad pública, empleado del Estado. Quiero que seas empresario. Y en psicología hay algo que se llama efecto Pigmalión. Tanto me lo metió en la cabeza de que yo tenía que ser empresario, que cuando yo ingresé a la universidad, solamente estaba pensando en ser empresario. Sí, iba a estudiar lo que tenía que estudiar, pero mi mentalidad futuro siempre fue ahí. Y ese es como que mi primer recuerdo. Y de hecho, después de niño hice algunos negocios, entre los cuales está que después que pasó esa crisis, mi papá, como para reducir el riesgo, digamos que fue casi que el capitalista ángel de mi mamá para montar una peluquería. ¿Okay? Entonces, porque si es un riesgo, imagínate que uno diga que es un riesgo ser empleado y más empleado del Estado. Entonces, él dijo, bueno, mejor le monto este negocio. Entonces, bueno, en esa búsqueda tuvieron una peluquería, mi mamá, que lo que hizo fue alquilarla, ya estaba lista, pero digamos que mi mamá siempre tuvo, digamos, ese talento, pero muy, muy comercial, ¿ok? Y cuando me refiero muy, muy comercial, es que ella de niña vivía en un pueblito muy pobre, ¿ok? Y siempre nos contaba que para poder llevar comida a su casa tenía que vender empanadas por todo el pueblo y eso era prácticamente lo que hacía, pero siempre fue muy, muy comercial. Y cuando estuvo en la peluquería, fue como muy atento a los temas comerciales. Y ahí cerca había como un instituto de vivienda para la adquisición de viviendas, ¿no? Y que era un organismo del Estado en aquel momento. Y recuerdo que siempre le pedían, estaban por todos lados preguntando, porque todo organismo siempre te pide fotocopias, siempre te pide lápiz, carpetas, todas las cosas. Y era una época de la Venezuela que yo le llamo saudita, que tenía tanto dinero que la gente ponía afuera los negocios, no sacamos fotocopias. Así como que para mí esto es un desprestigio que tú toques mi puerta para sacar una fotocopia. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Yo sí saco fotocopia. Pero fue algo raro porque dentro de una peluquería metí una fotocopiadora. Fue algo tan bizarro, tan extraño, pero fue eso, estar atento a las oportunidades. Tanto que después pasaron los años, eliminó la peluquería, convirtió todo eso en un centro copiado, papelería, librería. El local que era alquilado lo compró el de al lado. Y gracias a tener esos dos locales y dedicarse a ese negocio, fue que nos pudo mandar a nosotros a la universidad en la capital. Porque estoy hablando de que esto era en una ciudad pequeña, a 8 horas de la capital, donde generalmente sabemos que no hay todas las oportunidades que hay en la capital de un país. Y bueno, así fue que mis primeras experiencias de que, ok, soy empresario, vi cómo mi mamá le fue hasta mejor que a mi papá a nivel de ingreso siendo empresario, siendo en ese momento como, digamos, algo muy comercial. Y ya después de ahí, cuando yo entré a la universidad, lo que hice fue pensar en empresa, y siempre estuve por esa, digamos que por esa línea. A pesar de que en aquel momento no se hablaba la palabra emprendimiento, esa palabra es muy nueva en América Latina. Sí, pero bueno, traté siempre de ser muy autodidacta, lo poco que conseguía en los libros, lo poco que conseguía, digamos, en las electivas de la universidad, porque estaba estudiando ingeniería mecánica, entonces no trataba de ver qué metía ahí de economía, de administración, o lo que existiera por allí que me pudiera dar esas luces
para lo que yo quería hacer, que era ser empresario. Me encanta la historia porque muchas veces cuando vemos en nuestros padres esos ejemplos, son cosas que nos inspiran y que nos ayudan realmente a empezar desde otro escalón. Como tú dices, fuiste o tuviste o se te abrió gracias al trabajo y al negocio que generó tu mamá, esa oportunidad de ir y estudiar. Pero estudiabas algo y me gusta lo que dijiste. Mientras estudiabas, ser autodidacta te llevó a abrir nuevos horizontes, abrir quizás otras líneas que no eran necesariamente la parte técnica, que es la que llevabas en tus estudios. Entonces, ¿esto en algún momento te generó confusión? ¿Alguna vez no te generó como una bifurcación de camino de decir, ok, me voy por aquí o realmente voy por acá o como esta siguiente ruta? Es decir, ¿alguna vez te perdiste en el camino y te tocó volver? Sí, ¿O siempre estuviste muy enfocado desde siempre estuve muy enfocado de ser empresario, pero sí llegó un momento que hubo esa bifurcación donde decía, bueno, pero estoy estudiando una cosa que al final no me sirve para la empresa. Pero en el momento en que le encontré y pude alinearlo, tal vez yo creo que eso se redujo, porque el estudiar una carrera como ingeniería mecánica en aquel momento me dio mucha estructura, ver todas las cosas en forma de procesos. Entonces, bueno, al día de hoy la empresa, cada vez que tenemos que implementar algo, lo primero que veo, veamos los procesos, veamos las cajitas, veamos cómo va el paso a paso, como que si fuera una máquina. Y eso, digamos, me ha permitido, en cierta forma, tener orden en el crecimiento, porque si hay algo que tiene el crecimiento es que el crecimiento es caótico, es desordenado, es doloroso, es difícil. Entonces, siempre que ya vemos, mira, que hay un cuello de botella, pero todas esas cosas se aprendieron en ingeniería, hay que hacer este proceso, hay que hacer esto otro, revisemos nuevamente qué estamos fallando. Y otra cosa que me dio es esa habilidad numérica. Digamos que tuve la ventaja de que estudié en la mejor universidad de Venezuela a nivel de ingeniería, de carrera técnica, pero siempre fui el número uno en matemáticas cuando estaba allí. Entonces ya cuando me paso de matemáticas, que son para ingeniería, donde se ven derivadas, integrales, y me paso a la parte de matemáticas financieras, fue muchísimo más sencillo, mucho más fácil. Porque al final, si hay algo que hay que entender es que las finanzas son fáciles, excesivamente fáciles. Lo complejo son los nombres y entender qué significa cada nombre. O sea, valor presente neto, todo eso es sencillo. Flujo de caja, todo eso es sencillo, porque al final lo que utilizas son suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. El problema es que le ponen nombres tan estrambóticos, tan complejos, que hace que la gente se asuste. Pero definitivamente un emprendedor que no se meta en los temas numéricos financieros no va a crecer, se va a quedar pequeñito. Esto es como que un techo. Y uno de los principales techos que tienen la mayoría de emprendedores son los financieros. O fracasan o no crecen. Y es todo por el tema financiero. Hay un libro muy interesante que yo leí hace unos años cuando comenzaba el camino del emprendimiento. Igual, saliendo del servicio público en el cual trabajé muchos años, pero hubo una inspiración por ahí, empecé a mirar y empecé a tener la misma idea que quizás tu padre en ese entonces, ¿no? Oye, hijo, sé emprendedor porque quizás teniendo tus propios negocios vas a prosperar, vas a hacerlo mejor y lo vas a hacer con más pasión. Pero hubo un libro que a mí me cambió la vida, que es el mito del emprendedor. Se llama El Limit, es de Michael Gerber, y justamente habla Muy bueno. Y justamente habla de ese punto que tú estás poniendo, de que siempre hay esta lucha interna con tres entes, ¿sí? El emprendedor, el visionario, el que está buscando hacer algo, el administrativo, que es el que maneja los números, los planes y etcétera, y el operativo, que es el que obviamente lleva toda la parte técnica y no se dedica realmente a hacer crecer el negocio como el emprendedor, el comercial, que no se dedica o que le aburren los números y que muchas veces se dedica a lo técnico porque es muy bueno haciendo algo. Y yo he visto en el emprendimiento y con la gente con quien he podido tratar, y aquí viene la pregunta, yo he visto que hay muchas veces gente que porque piensa que tiene mucha habilidad en algo, puede hacer un negocio, pero se olvida justo de esto que tú estás mencionando, de poderlo llevar en un plan y de poder tener los números claros, porque
realmente sin tener el panorama de cómo vas a llevar ese negocio, simplemente te estancas, como tú dices, llegas a un techo. ¿Qué le recomiendas a ese emprendedor? A ese emprendedor que piensa que es muy común, seguramente te has topado, que sabe que es muy bueno haciendo algo, pero que realmente no es tan bueno para hacer ese negocio. Mira, qué buena pregunta. Y tenía tiempo que no la pensaba, ¿no? Este, porque creo que en algún momento me vi también en esa disyuntiva. Porque es ese momento en que tú eres muy bueno haciendo algo, pero resulta que no quieres delegar, no quieres entregar a otros lo que tú eres bueno haciendo. Y ahí es donde es el primer techo de estancamiento, ¿no? En el momento en que tú como emprendedor logras superar esa barrera que es una barrera propia, no te la ha impuesto a nadie, sino que es una barrera propia, entonces lo primero que haces es delegar, digamos, aquellas cosas que te quitan tiempo y no agregan valor. Por ejemplo, ¿qué es un proceso clave dentro de una empresa? El tema comercial. ¿Qué es un proceso clave dentro de una empresa? El tema financiero. ¿Qué son procesos de apoyo o que realmente no agregan tanto valor? Ah, mira, tengo que ir, no sé, a llevar tal cosa. Y a veces el emprendedor prefiere ir y lo lleva. Ah, no, que hay que arreglar un proceso de distribución logística. Entonces, etcétera, sea lo que sea, es primero delegar lo que no te agrega valor. Pero el siguiente techo de crecimiento es delegar en lo que tú eres bueno. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tu tiempo no te va a alcanzar, por muy bueno que seas, para hacer lo que tú eres muy bueno. Llega un momento en que ahí se empieza a generar cuello de botella. Y la mayoría de las veces, los emprendedores o los fundadores de empresas son el principal cuello de botella de su empresa. Tal cual como una botella de Coca-Cola. El cuello de botella está arriba, entonces es el líder el que hace el cuello de botella, no está abajo, es el líder. Entonces, eso como punto importante. Un buen ejemplo que está en ese mito del emprendedor, creo que había un ejemplo de los fontaneros, de los carpinteros, no lo recuerdo bien porque lo leí hace muchos años, muy buen libro que lo recomiendo. Decía, bueno, es que tú puedes ser un buen carpintero, pero no necesariamente eres un buen empresario, porque tú puedes hacerlo muy bien, pero es que el ser empresario va mucho más allá, va a tener un negocio que incluso hasta funcione sin ti. Porque el momento en que tú eres el que hace las cosas, pero además el que cobra, además el que lleva y recoge las cajas, entonces no está haciendo. Pero ojo, que también hay que tener mucho cuidado, porque últimamente se ha puesto de moda de que si eres empresario, dueño del negocio, pero es que tienes que pasar por fase. Tienes que pasar por la fase donde te toca recoger las cajas, te tienes que tocar la fase donde tú te toca hacer de todo, pero a medida que el negocio va creciendo, en la medida en que tienes que ir delegando y lo vas soltando, siempre y cuando los números den. Porque también ese es otro tema. En muchas ocasiones los emprendedores se meten a veces en negocios que los números no dan. Y eso solamente termina siendo un autoempleo. Y por más que quiera hacer una gran empresa de eso o ser empresario, los números no funcionan para ese modelo de negocio. Y ahí va otro tema. Primero que uno tiene que saber qué quiere y qué no quiere. Está muy bien ser autoempleado, no está mal. Si yo soy un profesional y solamente me quiero dedicar, no quiero tener empleado, pero no quiero tener esa responsabilidad sobre otras personas, no quiero estar delegando, está bien, pero hay que tener claridad de qué quieres ser y a dónde quieres ir. Ahora, si tú quieres ser empresario, también tienes que entender cuáles son las consecuencias de esa decisión que estás tomando y qué es lo que implica eso. Y por qué es importante saber qué quiero ser y qué no quiero ser, porque de ahí es que se van a derivar otro tipo de decisiones que son las cosas que tengo que aprender, que son las cosas que tengo que delegar, si tengo que profesionalizar la empresa o si simplemente, mira, yo quiero ser un autoempleado. Y ese tipo de negocios es válido. O quiero ser uno de tipo tecnológico donde voy a dejar hasta la piel y me voy a morir durante los 3, 4 años de crecimiento con el estrés de tener que levantar capital. O prefiero una empresa más de tipo tradicional donde voy a ir creciendo a mi ritmo mientras voy aprendiendo. Pero en este mundo del emprendimiento es como un ecosistema donde hay de todo tipo de animales. Bueno, cada tipo de negocio tiene un ADN diferente, un ADN financiero, un ADN comercial, pero tienen un ADN totalmente diferente. Entonces, lo que sirve para una gran empresa, que lo podemos llamar que es un elefante o un rinoceronte, una ballena, no necesariamente sirve para uno pequeñito que puede ser, no sé, una mariposa o un ratón. Y de hecho, me gusta una analogía que me pasó a mí en algún momento,
que le di una medicina a mi gato, que como creí que era para humanos, se la di a mi gato, porque tenía una fiebre, y casi lo mato, casi. Entonces tuve que llevarlo después a emergencia, y fue cuando el médico me dijo, mira, es que lo que sirve para un humano puede ser tóxico y dañino y venenoso para un gato. Asimismo, lo que puede ser muy bueno para una gran empresa o puede ser malo para una mediana empresa, y lo que es bueno para una mediana empresa puede ser malo para un emprendimiento. Y ese tipo de distinciones que parecen una tontería y son sutiles, son importantes entenderlas, porque en muchas ocasiones cuando leemos un libro que nos inspira, el libro está enfocado en una gran empresa y no necesariamente funciona para nosotros como emprendedores. ¿Qué recomiendo yo? Cuando estás en una fase de emprendimiento, de que quiero comenzar, habla con emprendedores que ya recorrieron ese camino, pero que no está a un nivel tan alto, porque cuando están a un nivel muy alto se les olvida todo lo que hicieron. O te dicen la historia recortada y no te dicen la realidad de esa primera fase de comienzo. A mí, como me ha tocado pasar por diferentes fases, y cuando me tocó venirme a Ecuador, me volvió a tocar a pasar por la fase de comenzar desde cero. Entonces, claro, las he ido recorriendo una y otra vez, ya sé dónde están las caídas, dónde están esos puntos de control que hay que tener, y bueno, me ha permitido verlo. Uh-huh. Pero siempre, previa, ¿no? Exactamente, eso es lo que te iba a decir, no es desde cero 100%, siempre hay una experiencia previa que obviamente te permite tomar un camino más rápido que el que tomaste tal vez hace 15 años. Sí, seguro que sí. Es muy, muy interesante lo que dices, porque hay mucha gente que considera que el éxito, quiero reformular, considera que emprender de inicio no les va a llevar quizás, o empiezan con sueños muy altos, pero no se dan cuenta de que emprender es un camino y que ser empresario, tener tu negocio, tener tu empresa, es un camino de aciertos y desaciertos, y es un camino en el que justamente esa experiencia previa te va a ayudar. Yo he mirado mucho y de hecho me ha pasado, yo hace varios años cuando te digo salí de este trabajo que era el típico trabajo de servicio público, no tengo que preocuparme de nada más que llegar de 8 a 4 a hacer mis tareas y gracias, pero había alguna insatisfacción porque yo entiendo que en algún punto todos tenemos un legado que dejar, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una historia que va a inspirar a otros. Y justamente en ese camino yo pensé y dije, no quisiera ser recordado como el empleado público, quisiera ser recordado como el tipo que descubría historias interesantes y que las compartía con el mundo, que encontraba emprendedores que aprendieron de sus errores y que con esos errores generaron experiencia y compartieron un legado. Hablando de legados, de experiencias y aprendizajes, ¿qué es lo que a ti te gustaría dejar, Otto, cuando en algún momento no estés? ¿Cuál es el recuerdo? ¿Qué te gustaría que la gente recuerde de ti como emprendedor, como persona y sobre todo como una inspiración hacia una generación que está queriendo crecer en nuestros pasos? Mira, el tema del legado, últimamente se ha puesto muy de moda, lo llaman propósito, legado, proyecto, tiene muchos nombres, ¿no? Y aquí hay que también hacer ciertas distinciones que va cambiando a lo largo de tu vida, y eso está bien, eso no está mal. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nos quedamos enfrascados o que, mira, es que yo me narré esta historia y dije que este era mi propósito, y dije que este era mi legado y no me puedo salir de eso. ¿Por qué te lo digo? Porque me pasó. Entonces, cuando me di cuenta que las circunstancias eran distintas, que yo era diferente, que yo había de una u otra manera tenía nuevas experiencias, me di cuenta que ya ese propósito que yo me había puesto hace 10 años era muy diferente al que tenía hace 5 y muy diferente tal vez el de hace 3. Entonces, eso como primer punto. Te puedo decir un legado ahorita, te puedo decir mi propósito en este momento, pero es probable que cambie en unos años o vaya por otro camino. Para mí actualmente, una de las cosas que quiero dar como ejemplo es que, digamos, en América Latina podemos hacer empresas que sean internacionales,
Pero más allá de eso, tengo como que un propósito más con mi familia. Creo que, digamos que la pandemia fue parte de ese detonante. Tal vez antes de la pandemia no compartía tanto con la familia, estaba más enfocado en la empresa. Al día de hoy te puedo decir que me importa más la familia que la empresa. Y son cosas que van cambiando. ¿Okay? En este momento, yo de verdad antes era un workaholic, de, no sé, trabajar 14 horas y sin ver casi a la familia. Ya hoy particularmente prefiero estar con ellos y que me acompañen incluso en ese proceso empresarial, si es lo que quieren. Si no es lo que quieren y quieren tomar otros caminos, también bienvenido, porque creo que nosotros los que estamos de este lado empresarial tenemos que entender que a veces lo que nosotros queremos para nuestros hijos no necesariamente son lo que nuestros hijos quieren para ellos mismos, y hay que saber respetar eso en su momento. Pero por otro lado, si algo quiero dejar es que, y que en algún momento lo hice estando en Venezuela, lo he estado haciendo acá en Ecuador, es como que devolver un poco a la sociedad todo lo que me ha dado. Y la manera que lo hago es, digamos que transfiriendo ese conocimiento, esas experiencias, para que otros la puedan, digamos, ver, que sean tal vez fuentes de inspiración, o que simplemente sean, mira, este camino que estás tomando es un poquito arriesgado, ten cuidado, vete por otro camino, o digo, tomo este camino, pero ya yo escuché la historia de otro que aquí hay un riesgo, tal vez yo lo voy a hacer mejor que la forma en que lo hace otro. Entonces yo creo que esas experiencias, ese conocimiento, hay mucha gente que dice que lo da, pero realmente no lo da. Yo más de una vez, no sé, creo que tú me escuchaste en algún momento en Clubhouse, o no sé en cuál de las plataformas, pero siempre, digamos, me encanta darlo todo. Así no le gusta a la gente. En muchas ocasiones no les gusta, porque soy tan sincero, soy tan transparente, que a veces la gente dice, pero es que eso no es así porque no suena bonito. Es que no, los negocios a veces no son bonitos. Los negocios a veces son muy feos. En los negocios a veces hay fracaso, hay obstáculos. Y eso también hay que decirlo. No solamente se deben contar las historias de éxito, también hay que contar las otras historias. Sí, sabes que a mí me fascinaba encontrar eso, ¿no? Había un programa que se llamaba va a sonar feo, pero se llamaba las Fuck Up Nights, que era noches de... Esa fue la primera vez que yo me atreví a hablar de mi fracaso. Un Fuck Up Night que hice en un Impact Hub. Y me acuerdo que está por ahí en algún video de YouTube grabado. Pero fue la primera vez que me atreví, y después dije, no solamente me gustó, sino que era desestresante y era hasta terapéutico hablar de los fracasos propios. Sí, lo que sucede es que empáticamente nosotros, dentro de la comunicación, ¿no es cierto? La empatía se genera muchas veces en esos puntos, porque todos tenemos fracasos, el problema del emprendimiento, que yo también lo estoy viendo desde de lo que tú me cuentas, y empiezo a hacer una retrospectiva, el problema es que ha sido muchas veces mal comunicado, porque solo es comunicado desde el punto exitista. Vas a lograr tus metas, vas a ser un superpower, vas a hacer las 6 cifras en X tiempo, pero a veces esa presión lo que logra es quebrar al emprendedor, porque no ves eso. O sea, en el camino real va a haber muchas veces que sí, tendrás algunos éxitos, pero vas a tener muchos fracasos durante el proceso, y no hay esa resiliencia, ¿no? No se enseña realmente a que la gente entienda que el camino es justamente como el viaje del héroe. Me encanta porque ese es el tópico que hoy día hemos encontrado, que vas a tener el llamado, vas a ir por los retos, quizás vas a encontrar a la gente que te ayuda, pero también quizás vas a morir y vas a tener que resucitar y vas a tener que regresar y quizás tomar otro camino. Y me gusta lo que dijiste, cambiar la perspectiva. A veces sabes que ya no es por aquí, bueno, no pasa nada, da 2 pasos atrás y vamos por este otro camino. Sí, de hecho los emprendimientos son un viaje de transformación personal, Sí, claro. así como el viaje del héroe, porque incluso va más allá de la resiliencia, porque la resiliencia es un término que viene de la ingeniería, donde un resorte tú lo estiras y vuelve a su estado natural. Así Pero es. resulta que el emprendedor no vuelve a su estado natural. Siempre se queda más.
el emprendedor se hace más fuerte. Ajá. Entonces, el término correcto en ese caso, bueno, a veces se hace más fuerte o a veces Se muere, quiebra. como se quiebra, se rompe, como decía Friedrich Nietzsche, lo que no te mata te fortalece. Es Así, decir, o te fortalece o te mata. ¿Ok? así es. Pero en el momento en que te fortalece, en que creces, en esa etapa o en ese momento, se puede decir que te conviertes en un antifrágil, utilizando las palabras de Nassim Taleb, que es un autor que escribió El Cisne Negro. ¿Qué significa antifrágil? Que cuando le metes un golpe a una caja que es frágil, se rompe. Cuando es robusta, no se rompe, se mantiene. Pero cuando es antifrágil, significa que más bien se fortalece en el momento en que le metes un golpe. Como la hidra, que cuando le cortas una cabeza salen dos. Así mismo muchas veces es el emprendedor. Lo tumbaste, hiciera que hizo que se cayera, pero no, se vuelve a levantar y se vuelve a levantar con más fuerza, con más ingenio, con nuevas estrategias. Y a veces, como decía Steve Jobs, un golpe en la cara es necesario para poder pasar al siguiente nivel. A veces ese ladrillazo que es necesario. No, no es que nos guste, no es que queramos, pero a mí Claro, me ha pasado. claro, no nos gusta perder, pero yo le veo, y ahora que lo cuentas, lo veo como la historia de un boxeador, ¿no? Al final el boxeador, el que gana, es el que resiste todos los rounds y el que logra acertar en algún punto del golpe final. Pero debes tener toda la resistencia del camino completo, ¿no? Y a veces el emprendimiento te da unos golpetazos muy Así fuertes, es. pero tienes que aprender a sobreponerte y a seguir golpeando. Y creo que ahí es donde necesitamos la inspiración de personas que han logrado conectar sus historias personales, sus historias de negocio y que nos ayudan a entender el alcance que puedes tener. Por eso hoy día contigo quería conversar esto, ¿no? ¿Qué medios son los más interesantes para poder ayudar a contar estas historias, para poder ayudar a conectar gente como tú con Grupo Mantra que han logrado lo que tú nos estás contando, que sí se puede desde Latinoamérica impactar hacia afuera, crear empresas internacionales, crear empresas grandes, generar alianzas estratégicas con monstruos industriales? ¿Qué hace falta? ¿Por qué pocos lo logran? Por qué mucha gente, aún teniendo los medios, tiene miedo a ese éxito? ¿Cuál es el chip que hay que cambiar acá? El tema aquí es que las empresas y los emprendimientos son complejos y muchas veces queremos simplificar que el éxito se debe tal vez a una sola cosa. Y como todo sistema complejo, resulta que depende de muchos factores. Factores internos, que pueden ser desde los fundadores, desde el emprendedor, hasta factores externos que tienen que ver con el entorno donde te estás desenvolviendo. ¿Ok? El timing, son muchas cosas. Entonces, claro, desde un punto de vista interno, podríamos decir, mira, desde los procesos, desde la innovación que estás generando, desde la calidad de tu gente, el talento, porque si lo seleccionaste mal y tienes un talento que no sirve, olvídate, ahí tienes otro límite, o tú mismo, si no has tenido la oportunidad de educarte, de crecer. Yo te digo una cosa, yo veo muchos conocidos que se jactan de su supercarro, de tener el televisor más grande. Yo, la verdad, presumo de mi biblioteca. Ese es mi presumo, de la biblioteca más grande y de todos los libros que me he leído y tal vez de todos los profesores, maestros, mentores que he tenido. Y tal vez eso me ha llevado a otro nivel que tal vez otros no lo han hecho. Pero digo tal vez porque, como te digo, hay más cosas. El grado de las alianzas. Yo creo muchísimo en las alianzas y ha sido y las alianzas son estas marcas que manejo, pero también son mis proveedores, son mis clientes, son aliados bancarios, son aliados inversionistas, son una gran cantidad de aliados y hay que entender que el emprendedor no está solo, tiene una gran red y esa red tiene que saber fortalecerla y saber enfocarse en cuáles son esos miembros de esa red que le agregan valor, porque se ha puesto también muy de moda la palabra networking y es como que repartir tarjeta, conocer mucha gente, pero al final, si no te agrega valor,
bueno, está bien, es un amigo, pero no te sirve como un aliado para tu negocio. Entonces hay que saber pasar de un networking, de simplemente conocer gente por conocer gente, a algo más estratégico que te lleve luego a alianzas estratégicas que te permitan crecer en tu empresa. Eso por ese lado. Por otro lado, temas a nivel de satisfacción de cliente, de posicionamiento, que es la parte de branding, toda la parte de marketing, toda la parte de una estrategia de venta, también es un área clave. Y la otra parte financiera y estratégica de cómo vas a crecer, también es importante. O sea, al final, como te digo, esto es un animal de 100 cabezas. Son muchísimos factores. Decirte que el éxito se debe a uno, no. El éxito se debe a mejorar cada uno de ellos en cualquier momento y entender que cada uno de estos es como una especie de, imagínate estos barriles antiguos que eran listones de madera. Ok. Imagínate que cada listón tiene un tamaño diferente. Entonces, en el momento en que tú llenas con algún líquido ese barril, el barril se va a llenar hasta el listón más alto. Perdón, hasta el listón más bajo. Claro, Entonces tienes varios listones. Entonces, el listón más bajo, hasta ahí vas a poder llenarlo, porque después se va a botar el agua. Asimismo es el negocio. Si tú dentro de tu negocio, la parte financiera es tu debilidad, tu techo va a ser la finanza. Pero si ya tú superaste la finanza, pero la parte comercial se quedó aquí abajo, entonces tu techo va a ser la parte comercial. Y si tú ya superaste esto, pero la parte de branding se quedó abajo, entonces es así. Y continuamente va cambiando. Y así son los negocios. Entonces, si no es que el equipo viene siendo tu límite, y ojo, esos límites van cambiando, pero en la medida en que tú superas uno, hay otro que dejaste atrás que tienes que compensarlo. Esto es como un cuero de vaca. No sé si alguna vez has visto un cuero de vaca que es seco, que cuando lo piensas por un lado se levanta por el otro y después cuando lo piensas por un lado se levanta por el otro. Así mismo son los negocios. Es un proceso de mejora continua que nunca termina. Las guerras terminan, los negocios, porque siempre la gente quiere hacer las analogías de los negocios con las guerras, y está muy bien, pero las guerras son más fáciles, porque las guerras terminan, pero los negocios nunca terminan, es un juego sin fin. Me gusta la palabra juego porque entiendo desde la perspectiva que un negocio es un juego de relaciones. ¿Cómo ves tú el negocio más allá justamente del networking, sino de negocios desde las conexiones, desde las personas, desde la suma de habilidades y no la suma de egos? Bueno, es que al final todo tipo de relaciones tiene que ver con personas. Cuando una empresa se relaciona con otra empresa, es verdad, hay procesos, hay un contrato firmado, hay manuales para saber cómo van a operar entre las partes, pero al final hay gente. Y esa gente que se relacionan tienen emociones, tienen ego. Y hay que tener mucha habilidad de poder superar esos obstáculos, porque incluso hasta en las alianzas hay obstáculos. No creas que cuando firmaste un contrato y firmaste una alianza, la alianza va a ser feliz para siempre. Siempre van a haber problemas y esto es como un matrimonio. Entonces vas a tener que, si saben llevar ese matrimonio, superar esos obstáculos, va a ser un matrimonio para toda la vida. Pero si llega a ser de esos que se la pasan peleando, van a terminar en un divorcio. Y así son igual las alianzas. No todas las alianzas terminan felices, y eso también hay que ser sincero. Hay alianzas que duran mucho, mucho tiempo y por lo menos en mi caso siempre trato de tener esas alianzas a largo plazo. Y una de las cosas que siempre recomiendo es que la mayoría, digamos que lo que te voy a decir parece una obviedad, pero la mayoría no lo hace, es que cuando ustedes desarrollan una alianza, se den el tiempo para conocerse, se den el tiempo para poner los puntos bien claros e incluso firmar el divorcio antes de casarse. Yo le llamo, cada contrato es firmar el divorcio antes de casarse, porque se supone que después que tú tienes los puntos bien claros, nadie va a pasar esa línea amarilla porque está todo en ese contrato. Entonces el contrato te queda guardado para siempre, no hay que usarlo nunca, o uno espera que nunca se use porque están los puntos claros. Y en muchas ocasiones, entre emprendedores o emprendedores con empresas, hacen negocios y no ponen los puntos claros. Y después, cuando llegan los problemas, la solución de esos problemas terminan siendo muy difíciles y terminan en problemas mayores. Entonces, mi recomendación siempre, una buena alianza, además de las relaciones, además de que tiene que haber mucha comunicación y más comunicación aún cuando existen los problemas, es que tiene que haber un contrato, algo que le dé estructura a esa relación, que sepa cómo participan cada una de las partes y cómo ganan cada una de las partes. Porque si eso está claro, esa relación va a ser a largo plazo. Y si a largo plazo esa relación significa un ganar-ganar para ambas partes, o ambas partes siempre que están ganando, no hay problema. Y digo
¿Qué sienten? Porque al final el tema de ganar, ganar no es algo objetivo, es muy subjetivo, es simplemente de percepción. Y te pongo un ejemplo. Yo he escuchado a muchos proveedores que se quejan de sus grandes clientes, que son un retailer, porque dicen que, bueno, que tienen unos márgenes gigantescos, que son unos ladrones, que nosotros trabajamos para ellos. Eso es falso. Yo creo que muchas veces uno tiene que ponerse en la otra parte para poder entender el negocio. Yo manejé retailer, ahorita estoy desde el área de distribuidor y de desarrollador de producto que le vende a estos grandes retailers, pero también fui gran retailer en su momento y sé los costos asociados, sé las complicaciones, sé los altos alquileres, sé que son negocios con mano de obra muy intensiva y cuando al final terminan los márgenes, son márgenes muy bajos, la utilidad final es muy, muy baja, a pesar de que el margen comercial es muy alto, ¿ok? Entendiendo que el margen bruto puede ser muy alto, que uno lo puede ver, esto me están robando, pero cuando tú ves al final la utilidad es bajísima, porque los gastos también son muy altos en esos clientes. Y eso es lo que hay que hacer, entender, y eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos relación, que a veces dicen, no, tú estás ganando más parte del dinero, no. Yo aquí soy muy claro en mis cuentas, mírala, esto son mis costos y al final me queda esto. Y si no me crees, vete a Hacienda, es decir, en Ecuador el SRI, y vas a poder ver que lo que les estoy diciendo es real. No, aquí nadie se está lucrando a costa tuya. Y en el momento que tú eres transparente y eres claro en tus alianzas, terminan siendo alianzas que de verdad son a largo plazo. Me encanta. Transparencia sería una gran clave que muy poca gente la sabe aplicar. Nada más para cerrar y volviendo al tema del viaje del héroe, porque me gusta mucho cómo funciona esto, ¿no? Cuando empieza el viaje del héroe, empiezas en un mundo ordinario, pasas a un mundo mágico, enfrentas dragones y los grandes retos, haces grandes aprendizajes, pero regresas al mundo ordinario nuevamente en un nivel más elevado para comenzar una nueva aventura. En este punto, para terminar y regresando al mundo ordinario, ¿cuál sería una palabra o una historia o sí, ese átomo que, que puedes tú dar a la audiencia para para inspirarlos a que puedan no solo alcanzar sus sueños, porque eso suena muy típico y la verdad, eso trae frustración, sino que para que realmente puedan hacer buenos negocios, aunque sean negocios pequeños. Mira, aquí lo que les dejo ya aquí a toda la audiencia es que los negocios, primero, tienen que tener mucha paciencia. Los negocios no son de corto plazo. De hecho, hay un estudio que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es el GEM, y para ese estudio se considera que un emprendimiento pasa a ser una empresa consolidada después de 3 años y medio. Y te puedo decir que en la mayoría de los países de América Latina, una empresa deja de tener pérdida después de 3 años. Y digo deja de tener pérdida porque en muchas ocasiones significa que tú tienes que estar metiendo dinero propio hasta que esa empresa logre el punto de equilibrio. Y después de pasar el punto de equilibrio pueden pasar, como te digo, 3 años. Yo de verdad les deseo que sea antes, ¿no? Y para eso sería lo mejor. Pero entiendan que esto es un tema de paciencia, de mucha perseverancia, de mucha flexibilidad, porque en algún momento vas a tener que cambiar el camino. Algunas puertas se te van a cerrar y otras se te van a abrir. Y cada puerta nueva que se te cierra o que se te abre te lleva a un camino diferente. Y tienes que ser flexible y abierto hasta dónde te llega ese camino. Sabes cómo empiezas, sabes qué es lo que quieres, pero no sabes a dónde en ocasiones vas a llegar. Eso sí, siempre tener en mente lo que quieres ser a nivel general. Si quieres ser empresario realmente o ese sueño. Pero en muchas ocasiones hay que tener mucho cuidado de no enmarcarse en una industria, de no enmarcarse en un solo problema o en una sola solución. Hay que tener siempre como que esa mentalidad abierta y estar muy atento, awareness, le llaman a esa competencia, estar muy atento a lo que va sucediendo en el entorno, a lo que va sucediendo en el mercado, a todos esos cambios. Pero sobre todo, yo creo que un emprendedor debe tener mucha tolerancia al fracaso, porque va a tener fracasos en ese proceso, va a haber muchos obstáculos y tiene que saber que eso va a ocurrir, es inevitable. Quien le diga que no va a tener fracaso en ese proceso, en ese camino que está recorriendo, le está mintiendo,
pero para eso tiene que saber que tiene que estar preparado, y preparado sobre todo mentalmente, para saber que en el momento en que tengas ese fracaso, volver a levantarte y continuar, que no es el fin. Un fracaso no es definitivo, un fracaso es solamente temporal, y ese temporal te puede ayudar a ese crecimiento. Tal vez puede ser ese golpe que necesitas para ajustar tu modelo de negocio. Otra de las cosas importantes es que tengas mucha tolerancia a la incertidumbre, porque a veces vas a tener que tomar muchísimas decisiones sin los datos completos. No vas a tener nunca los datos, nunca vas a poder decir, me voy a este negocio con 100% de seguridad. Claro, en muchas ocasiones el emprendedor tiene mucha fe, y eso es impresionante. Creo que uno, después que va teniendo muchas experiencias, deja de tener tanta fe y empieza a ser como más racional. Pero, de nuevo, tiene que tener esa tolerancia a la incertidumbre, que tienes que dar esos saltos de fe, saltos al vacío, y esperar que las cosas salgan bien, y si no salen bien, saber ajustarse a tiempo. Y otra, además de la tolerancia al fracaso, la tolerancia a la incertidumbre, también una de las cosas que requiere ese emprendedor es aprender, tener esa capacidad de aprendizaje continuo, no quedarse solamente con lo que aprendió en el colegio, en la universidad, o con la experiencia previa, con la lección. Tiene que siempre estar abierto a aprender continuamente, porque siempre, así como un médico se tiene que estar actualizando porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos descubrimientos de cómo atacar un virus, de cómo curar una enfermedad. Asimismo, un emprendedor tiene que estar completamente actualizado, y eso implica a veces leer muchísimo, implica digamos, escribir, porque en la fase de escribir es que tú pones en blanco y negro tu estrategia y lo que quieres hacer. Implica conversar con mucha gente que tenga conocimiento, implica llenarte de esa red de relaciones de los mentores, de tal vez profesores de alguna universidad, o de esa red de aliados que necesariamente tienes que tener. Entonces, bueno, esas son algunas de las tantas cosas, pero lo importante es que, como lo hemos hablado, lo hemos estado conversando, este es un viaje de transformación personal. Y tienes que entender, como el poema de Ítaca, que me encanta, de Cavafy, que este es un viaje que tal vez no vas a encontrar lo que buscabas, pero te vas a volver muy rico en conocimientos y en experiencia en todo el proceso. Entonces, significa aprender a disfrutar el destino tanto como el camino que estás recorriendo. Si tú logras tener ese equilibrio de saber tener la meta, cuál es tu destino, pero disfrutar el camino, es decir, aprender a disfrutar los momentos y los procesos y las derrotas y los fracasos y los éxitos, mientras el proceso, vas a salir muy enriquecido de ese proceso de transformación personal que es hacer negocios, ser emprendedor. Así que bueno, muchas gracias también por tu espacio, y espero que haya sido de mucha utilidad para tu audiencia. Bien, gracias a ti. Ya saben, pueden conectar con Otto Cadena en Grupo Mantra y en las redes sociales, que ahora las puedes ver también. Gracias, Otto. Me encanta. Y cierro con la frase que siempre digo: emprender realmente es como lanzarte al vacío y aprender a volar mientras caes. Eso es Héroes Digitales, un espacio para inspirar emprendedores, hoy día junto a Otto Cadena. Y nada, un abrazo fraterno. Espero algún rato también, que estamos en la misma ciudad, poder conocernos, tomarnos un café y, ¿por qué no?, seguir avanzando en muchas cosas para nuestra sociedad. Te deseo lo mejor, muchos éxitos, también muchos aprendizajes, y que podamos seguir caminando acá. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.